Saludos a todos y bienvenidos a esta presentación, parte de nuestra serie de conferencias virtuales 2019. Esto es una iniciativa del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y su programa de educación STEM. Mi nombre es Frances Zenón, directora del programa de STEM del Fideicomiso, y en esta ocasión nos acompaña la profesora Ingrid Flores, educadora ambiental del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. La profesora Flores ha pertenecido a numerosas iniciativas de conservación ambiental en nuestra isla, como la coordinación del Festival de Aves Endémicas del Caribe y el programa de conservación de tortugas marinas en Palmas del Mar. La profesora Flores también ha desarrollado y liderado iniciativas comunitarias como Palcarey, que busca promover la concienciación sobre la limpieza y conservación de recursos naturales y vida marina a lo largo, ¿verdad?, de nuestra isla. Además, fue profesora adjunta en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, impartiendo cursos de ciencias biológicas. Así que sin más preámbulos, les dejo con la profesora Flores y su conferencia titulada Microplásticos. Buenos días. El tema que vamos a estar discutiendo sería microplásticos. Como objetivos de la presentación sería aprender sobre el origen de los microplásticos, conocer sobre los tipos de microplásticos y aprender cómo prevenir y reducir la contaminación por microplásticos. ¿Para qué se utilizan los plásticos? Los plásticos prácticamente los utilizamos para muchos usos, como productos para infraestructura de larga durabilidad como tubos y cables. Los encontramos también en productos de consumo de durabilidad media como muebles, accesorios para coches y aparatos electrónicos. Y los más famosos, productos desechables de un solo uso como botellas, bolsas y envases. El plástico, para conocer más al detalle, se origina de un componente básico llamado resina, el cual es un derivado del petróleo. Es utilizado para muchas cosas, como ya pudimos observar, ya que es un material duradero. La fuente principal de contaminación por plásticos es de los desechables. La composición de algunos se basa en poliestireno, presente en productos desechables como el conocido styrofoam o espuma plástica. Tenemos el polipropileno en forma de material fibroso, presente en las tapas de botellas y productos en la industria del automóvil. Y por último, el polietileno presente en las botellas, bolsas de plástico y en cosméticos. ¿Sabías que en la última década produjimos más plástico que en todo el siglo pasado? Estos datos que voy a estar discutiendo son según la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial. Compramos 1 millón de botellas plásticas cada minuto. En el 2016 se vendieron 480.000 millones de botellas plásticas en todo el mundo. Cada año se usan 500.000 millones de bolsas plásticas en el mundo. En Puerto Rico ya existe una ley que prohíbe a los establecimientos comerciales brindar bolsas plásticas desechables a sus clientes para cargar sus artículos, con el fin de proteger al ambiente. La misma también promueve el uso de bolsas reusables. Esta ley, la número 247 del 29 de diciembre del 2015. Por lo que esos números se refieren al uso en todo el mundo y no solo en Puerto Rico. Continuamos con el 50% del plástico es desechable o de un solo uso. Cada año usamos 17 millones de barriles de petróleo para producir botellas de agua. El plástico representa 10% de todos los residuos que generamos. Vamos entonces a conocer cuánto tiempo toma cada producto en degradarse completamente o desaparecer de nuestro ambiente. Tenemos, por ejemplo, el hilo de pescar, 600 años, las anillas de plástico, 400 años, el pañal desechable, 450 años, las botellas de plástico, 450 años, el vaso de styrofoam o polietileno, 50 años, la bolsa plástica, 150 años, el cristal indeterminado, las latas de aluminio, 200 años, y las ropas sintéticas específicamente 40 años. Fíjense cuánto tardan estos productos en descomponerse en su totalidad. Por estas razones que los vertederos no se vacían,
Para los 78 municipios solo existen en estos momentos 28 vertederos, de los cuales 27 son municipales y uno es industrial. Los vertederos tienen una capacidad límite, por lo que se puede reducir su vida útil hasta ser cerrado para no aceptar más basura. El plástico es el desperdicio que más abunda en nuestros océanos, por lo que los microplásticos representan más del 50% de los millones de toneladas de plásticos que se vierten anualmente al mar. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, estima que para el 2050 habrá en los océanos más plásticos que peces si no se hace nada para remediarlo. En el océano hay grandes corrientes oceánicas. Están llevando la basura hasta acumularlas en medio de los océanos o en nuestras costas. Estas corrientes, conocidas como giros oceánicos, hasta hoy se han identificado 5 grandes aglomeraciones conocidas como islas de plástico, siendo la del Pacífico Norte la más extensa. Tenemos entonces la del Océano Índico, en el Pacífico Sur, Atlántico Sur y por último la más reciente, Atlántico Norte. Vamos entonces a observar, según las fotos, cómo el plástico afecta a las aves marinas. Tenemos un ejemplo de un pelícano que murió de haber consumido, haberse alimentado, mientras se alimenta cogiendo agua. A su vez entonces coge en su boca plásticos, ya que no puede separarlos o eliminarlos, y entonces se siente lleno y luego entonces muere, y al descomponerse, esto es una evidencia de los daños de los plásticos que están causando la muerte a muchas aves marinas. Bolsas plásticas, y tenemos una imagen de otra ave alimentando a su polluelo, lamentablemente con plásticos. Como también afecta a las tortugas marinas, las bolsas plásticas son confundidas por su principal alimento, que es el agua viva. En el mar, ellas no las pueden diferenciar. Para ellas, inclusive las bolsas plásticas es alimento. Tú puedes ver la diferencia entre una medusa o agua viva y una bolsa. La tortuga no. Se recomienda que una vez enseguida se compren en el establecimiento estas anillas en la casa, se corten eliminando todos los círculos y desechándolos correctamente en el zafacón, no llevarlos a ningún área natural. Anualmente 8 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos del mundo. Las aves marinas con plástico en el estómago, prácticamente ya para el 2050, casi 100% van a estar afectadas consumiendo plástico. El tipo de basura plástica encontrada en el estómago de las aves han sido fibras de ropa sintética, bolsas y tapas de botella. ¿Cómo podemos ayudar? Utilizando menos plástico y reciclando. Los residuos de plástico causan la muerte de más de 1 millón de aves y de 100.000 mamíferos marinos. Las corrientes marinas rompen la basura plástica en fragmentos hasta convertirse en micropartículas o microplásticos. Según la ONU, en el 2050 habría más plásticos que peces en los océanos. Vamos entonces a conocer qué son los microplásticos. Son pequeñas partículas sintéticas que provienen de derivados del petróleo. El tamaño de los microplásticos es menor de 5 milímetros. Representan más del 50% de los millones de toneladas de plástico que se vierten anualmente al mar. Una comparación es que son del mismo tamaño o menor de la borra del lápiz. Podemos identificar 2 tipos de microplásticos: microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son los que fueron creados con el tamaño menor de 5 milímetros y se podían encontrar principalmente en cosméticos y productos de higiene personal. Los microplásticos secundarios son los que provienen de la degradación de plásticos de mayor tamaño por exposición a los rayos ultravioletas, altas temperaturas y abrasión. Hay varias fuentes de microplástico: fibras sintéticas en el lavado, la ropa como lana, el acrílico y el poliéster emiten miles de fibras. El polvo de neumático, los coches emiten más de 20 gramos de estirenobutadieno por cada 100 kilómetros.
Las pinturas también contaminan por microplásticos. Otras fibras sintéticas también viajan a través del viento. Las microesferas que ya mencionamos, que son los microplásticos primarios, y otros productos que vienen siendo de los microplásticos secundarios, como bolsas, tenedores, sorbetos. ¿Cómo llegan las microfibras al océano? Este es un grave problema porque llegan las microfibras de cada lavado. Se lava la ropa sintética, al no ser una tela natural, como el 100% algodón. En el constante lavado, estas aguas residuales con microplásticos pasan a través de las estaciones depuradoras de aguas residuales o plantas, pero como son tan pequeños, no se pueden detener en las plantas y continúa su viaje llegando hacia el mar, contaminando entonces los océanos. Las microfibras, este es un ejemplo de microfibras encontradas dentro del cuerpo de un pez en Norteamérica. Tenemos entonces este pescado. Esta trucha arcoíris había ingerido 17 fragmentos de plástico. La contaminación plástica marina tiene un papel desconocido aún en la exposición humana de los productos químicos tóxicos. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 220 especies diferentes ingieren desechos microplásticos en condiciones naturales. Muchas de ellas son consumidas por los humanos. Finalmente, un resumen del ciclo de microplásticos. Se forman ya sea por la descomposición de partículas de plástico mayores o porque ya fueron fabricados intencionalmente para utilizarlos en productos cosméticos, detergentes o ropa, que a través de las tuberías llegaban entonces al mar. Esos fueron eliminados por leyes. Luego pasan entonces por las instalaciones que no son recuperables y finalmente llegando entonces al mar, afectando la vida marina. En Puerto Rico, organizaciones como Scuba Society y universidades llevan a cabo estudios monitoreando áreas para contabilizar, identificar si hay acumulación de microplásticos. Luego de llevar a cabo el proceso de recolección de sedimentos siguiendo un protocolo, se utiliza un separador de densidad para obtener solo la muestra deseada con pedazos de 5 milímetros o menos. Muestras de agua obtenida de la superficie también pueden ser preparadas utilizando filtros para obtener solo la muestra deseada y colocados luego en placas Petri para ser observados a través del microscopio. Aquí podemos observar un ejemplo del separador de densidad. La arena es invertida aquí arriba. Luego entonces, ya que los microplásticos tienen menor densidad, pueden entonces salir por este agujero y ser colectados en este envase. ¿Qué están haciendo en algunos países? En Reino Unido, Inglaterra, desde el 9 de enero del 2019, especialmente después de la elevada contaminación por microplásticos del río Támesis, comenzaron a tener más restricciones. En Estados Unidos, desde julio del 2017, está prohibido la fabricación, comercio y uso de jabones, pasta de dientes y productos cosméticos con microplásticos. En la Unión Europea está en proceso de la prohibición de ciertos productos plásticos de un solo uso en el 2021, eliminar la agregación de microplásticos en productos como cosméticos y detergentes para el 2020, plantea que para el 2030 todos los envases de plástico sean reciclables, minimizar la liberación de microplásticos de textiles, neumáticos, pinturas y colillas de cigarrillo. En Dinamarca y Suecia también están en proceso de prohibirlos. ¿Qué debes hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos entonces rechazar lo que no podemos reusar. Vamos entonces a rechazar el plástico desechable. Vamos a utilizar botellas de metal para utilizar y llevárnoslas con nosotros, la bebida que nos vayamos a tomar. Vamos a rechazar los envases de un solo uso, llevar nuestra propia taza de café, elegir bolsas reusables, comunicarnos con los municipios para informarnos y participar de los programas de reciclaje, encontrar formas innovadoras de abordar el desafío de los plásticos en el sistema alimentario. Dile no al exceso de empaques plásticos descartables.
La industria del plástico tiene un sistema de códigos para identificar las 7 categorías de este material, para que sean separadas antes de que sean colectadas para reciclaje. Hasta el 2018 se exportaba todo tipo de plásticos, pero China estableció restricciones. Actualmente en Puerto Rico una parte se exporta y otra es recuperada por una o varias compañías en las que tritura el plástico y lo convierte en materia prima para la venta. Tenemos otras compañías que le compran lo triturado por las otras, además de que recibe lo que se colecta, para crear un nuevo producto, tales como cubos para mapear, bandeja para pintar, completando entonces el ciclo de reciclaje. Las botellas plásticas son aceptadas sin tapas, anillas y envolturas. Con las latas de aluminio y los metales no hay mucho problema, ya que se logran exportar con éxito. El problema es cuando se disponen de ellos de manera incorrecta, dejándolos tirados fuera de los zafacones. En la actualidad, ya el vidrio no se está colectando, aunque es reciclable, debido a que no existen centros de acopio ni empresas que reciclen este producto. En el pasado sí hubo. Para conocer más sobre cuáles tipos de plásticos se están aceptando, se debe comunicar con el programa de reciclaje del municipio donde usted reside. El coordinador de reciclaje es quien se comunica con el centro de acopio y recibe la información sobre cuáles están aceptando. Es bien importante que antes de implementar cualquier programa de reciclaje en la escuela, el maestro se debe de comunicar con el coordinador de reciclaje del municipio para conocer cuáles productos podrán colectar. De lo contrario, crearían un vertedero clandestino por no poder disponer de la basura colectada. Aquí tenemos entonces algunos videos recomendados que los pueden conseguir en YouTube. Documentar la ruta del plástico, Nat Geo, la historia del plástico, siguiendo el rastro de los microplásticos en el Océano Pacífico. Como también algunas referencias para poder comunicarse con nosotros. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales nos puede seguir en la página de Facebook, por Twitter. Se puede comunicar con nosotros la Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad. Al siguiente teléfono, 787-999-2200, extensiones 5417, 5416 y 5415. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Flores por su maravillosa presentación y entonces será hasta la próxima conferencia virtual.